Tenía solo 14 años. Era el tributo más joven en ganar los Juegos del Hambre en décadas. Y aún así no fue su victoria lo que destruyó su vida. Fue lo que vino después. Durante años, Finnick Odair fue uno de los personajes más queridos y más trágicos de todo el universo de los Juegos del Hambre, y lo sigue siendo. Pero ahora, un rumor ha comenzado a crecer dentro de la comunidad. La posibilidad de que Susan Collins esté escribiendo un libro sobre Finnick Odair, su victoria, su trauma y el precio que pagó por sobrevivir. Y si esto es cierto, podría convertirse en la historia más oscura jamás contada en esta saga. Como siempre, les doy la bienvenida al canal de Nico Reader, el lugar favorito de Panem. Y como notarán, por esta introducción y el título del video, hoy hablaremos de algo totalmente nuevo en este canal. Algo así como un chisme o un rumor que está circulando por ahí sobre el nuevo libro de la maestra Susan Collins. De inmediato, quiero aclarar que todo lo que sabemos es precisamente eso, un rumor. No hay absolutamente ningún anuncio oficial sobre un nuevo libro de los Juegos del Hambre a la fecha de subido este video. Así que recuerden eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Pues voy a hablar como el fan que soy y lo que a mí me gustaría ver en este hipotético nuevo libro. De hecho, estoy seguro de que muchas y muchos fans estarán de acuerdo conmigo sobre los puntos que voy a tratar. Así que sigamos con lo que sigue. O sea, mi opinión sobre por qué Finnick es el personaje perfecto para un nuevo libro de los Juegos del Hambre. Finnick Odair no es solo un vencedor más, es único. Y no lo digo por el encanto natural que vimos en su primera aparición en el libro en llamas. Él representa algo que ningún otro vencedor representa completamente, la explotación total de un sobreviviente. Cuando conocemos a Finnick parece tenerlo todo. Es atractivo, es carismático y tal vez un poco vanidoso. Es confiado, es fuerte, pero todo eso es una máscara, una ilusión o un personaje dentro del personaje. La realidad es mucho peor. Finnick no es libre. Luego de su victoria en los Juegos del Hambre, el Capitolio, o más bien el presidente Snow, lo convirtió en una propiedad. Literalmente lo vendieron, lo usaron y lo controlaron. ¿Y saben qué es lo más perturbador de todo? Es que todo comenzó cuando era un niño, más joven de lo que fue Katniss, Peeta y Haymitch cuando ellos empezaron sus juegos. Un libro sobre Finnick no sería solo una historia de supervivencia, sería una historia sobre la pérdida de la inocencia. De ahí a que un libro sobre su vida pueda generar tanto interés. Ahora pensemos un momento en lo que acabo de mencionar, lo que significa ser el vencedor más joven de la historia. Finnick tenía 14 años cuando entró a la arena. Imaginen eso, solo 14 años. Es verdad que los niños de los distritos serán cosechados a una edad mucho menor, a los 12 años, pero precisamente era por su corta edad que ellos nunca sobreviven a la arena. La gran mayoría moría rápidamente o no duraba lo suficiente. Ahí tenemos los ejemplos de Amper Latier y la pequeña Rue, los cuales solo tenían 12 años cuando se transformaron en tributos. Y ya sabemos cuál fue su trágico destino. Por lo que es comprensible que nos cueste dimensionar que un niño de 14 años pueda tener alguna posibilidad en la arena. Pero así fue. Finnick se volvió el vencedor más joven hasta la fecha. Esto abre una enorme posibilidad narrativa, porque significa que Finnick no ganó solo por fuerza, ganó por inteligencia, por adaptación y probablemente por algo que pocas veces se ha visto en la saga. Es muy posible que el Capitolio lo haya ayudado. Piensen por un momento en la información que tenemos sobre sus juegos. Algo que destaca Katniss cuando nos narra la victoria de Finnick es que recibió un tridente, uno de los regalos más caros en la historia de los juegos. Y el hecho de que fuera el arma ideal para alguien del Distrito 4 resalta aún más su favoritismo. Eso significa que desde el principio, Finnick era valioso para la gente del Capitolio. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, eso es precisamente lo que el libro podría mostrarnos. Cómo Finnick sobrevivió psicológicamente a la arena. El peso de estar en un ambiente mortal es algo que deja a muchos tributos en un estado precario, incluso antes de que inicie el evento. Y eso es algo que hemos visto en cada uno de los libros. Y también está el tema inevitable que prácticamente todos los tributos deben vivir y que también se debería abordar en este libro.
cómo Finnick mató por primera vez. Sea por defensa propia o con un objetivo malvado, matar siempre deja un enorme peso emocional en el vencedor en cuestión. Durante los libros Sin Sajo y Amanecer en la cosecha, pudimos observar cómo el trauma de haber quitado una vida pasó una enorme factura a Katniss y Haymitch, algo que los acompañaría toda su vida. Por lo que cuesta pensar que un joven que apenas está entrando en la adolescencia tenga que pasar por eso. Y de hecho viene acompañado de otro punto importante en su historia. En algún momento este niño se convirtió en un símbolo, alguien de suma importancia para el Capitolio. Él representaba a la élite acomodada, o más bien los beneficios que ellos podían obtener, el placer de su compañía si podías pagarlo. Y eso nos deja con uno de los temas más fuertes que la historia debe abordar, el momento exacto en que dejó de ser un niño. Pero su victoria no fue el final. De hecho, algo en lo que debería diferenciar este libro en comparación a los otros que ya han sido publicados, es que su historia principal no debería centrarse en los juegos y en su victoria, sino en lo que ocurre después. Es algo muy similar a lo que vimos en el libro Balada de pájaros, cantores y serpientes, pero a un nivel aún más extenso, ya que el final de sus juegos fue el comienzo de su trágica vida. Piensen en esto. Los libros siempre se han referido a Finnick como alguien muy atractivo. Y si hay algo que atrae a la gente del Capitolio es la hermosura, o más bien lo que ellos consideran hermoso. Por lo que el Capitolio vio eso como un recurso. Lo utilizaron y lo vendieron a los ciudadanos ricos e influyentes. Estamos hablando de personas con poder y muy peligrosas. Personas que podían destruirlo si se negaba. Sabemos perfectamente qué es lo que le puede ocurrir a un vencedor que se niega a seguirle el juego a Snow luego de sus juegos. La trágica historia de Haymitch es un buen ejemplo. Y hasta cierto punto la vida de Peeta y Katniss, luego de su victoria, nos dio un pequeño vistazo de cómo pudo ser su vida si ellos se mantenían sumisos a ese sistema. Pero nunca fuimos testigos de lo que eso significaba. Y aquí es cuando este libro puede innovar en comparación a los otros. Podríamos tener un vistazo a la vida de un tributo en el Capitolio. Y aquí es donde su historia se volvería una de las más oscuras de toda la saga. Porque Finnick no solo sobrevivió a los juegos, él tuvo que sobrevivir al Capitolio cada día de su vida. El libro podría explorar el trauma psicológico, la pérdida de la identidad, la vida de un vencedor que nunca fue realmente libre y cómo tuvo que fingir el ser feliz para sobrevivir. Y debemos recordar que hay algo incluso peor que estar en los Juegos del Hambre. Ser parte de los Juegos del Hambre. O sea, ser un mentor. Porque ahora no eres tú quien muere, sino los niños que intentas salvar. Y eso fue precisamente lo que Finnick tuvo que vivir. Por 10 años tuvo que ver cómo los tributos de su distrito entraban en la arena, de los cuales probablemente también habían niños como lo fue él una vez. Y también tuvo que verlos morir de forma trágica y muy probablemente cruel. Una y otra vez, año tras año, sin que él pueda hacer nada para salvarlos. Esto podría mostrarnos cómo Finnick lidió con la culpa del sobreviviente y cómo el Capitolio lo obligó a seguir participando en este evento, lo que significaba que cada año debía volver a vivir su trauma. No es extraño pensar que el pobre Finnick haya tenido un declive psicológico tan severo en el libro Sin Sajo. Después de todo, las personas tienen un límite, y Finnick tuvo que aguantar mucho durante esos años, pero eventualmente todo ese peso lo iba a terminar por romper. Algo importante que desarrolló el libro Amanecer en la cosecha es el cómo esta rebelión en contra del Capitolio comenzó poco a poco a ganar adeptos con el fin de algún día poder hacerle frente a este gobierno tiránico. Uno de sus representantes de mayor importancia es el polémico Plutarch Heavensbee, una persona muy ligada al Capitolio que aprovechaba cada oportunidad para obtener una ventaja en esta futura guerra. Y una de sus armas principales eran los tributos, en especial los vencedores. Plutarch no tenía escrúpulos a la hora de manipularlos con el fin de lograr sus objetivos. Para él, el fin justificaba los medios. Por eso, no es descabellado pensar que de alguna forma reclutara a Finnick y aprovechara la popularidad que ganó para obtener información de la élite del Capitolio.
la cual le podría ser muy útil en algún momento. Piensen brevemente en las palabras que dice Finnick en el libro Sin Sajo durante cierta entrevista que se desarrolla cuando intentaban rescatar a los tributos capturados por el Capitolio. El joven relata que cuando era comprado por la gente del Capitolio, él aprovechaba la oportunidad para obtener secretos de esas personas, pero nunca nos aclaran exactamente para qué utilizaba esa información o qué ganaba él con eso. No es descabellado pensar que la idea de obtener estos secretos no haya sido suya, sino de Plutarch. Él tenía contacto directo con los vencedores, por eso es totalmente probable que eso haya ocurrido. Y el libro puede aprovechar de llenar ese vacío argumental. Claro que las historias de la maestra Collins siempre han tenido un punto muy fuerte en el amor romántico, y nuestro querido Finnick no es ajeno a ese sentimiento, ya que existe alguien que representaba muy bien la luz en su vida, Annie Cresta, una de las únicas personas que aparentemente conoció al verdadero Finnick, que conocía todo por lo que él estaba pasando y todo su sufrimiento. El libro podría mostrarnos cómo se conocieron. Recordemos que Annie también fue una vencedora, por lo que inevitablemente tuvo que tener a Finnick como su mentor en algún momento. La autora podría aprovechar este encuentro entre tributo y mentor para desarrollar una bella historia de amor trágica. Sé que esta trama ya fue de cierta forma desarrollada en Balada de pájaros, cantores y serpientes, con la historia de Snow y Lucy Gray. Sin embargo, en este libro podríamos ver la otra parte de esa historia, la parte buena, por así decirlo. Podríamos ver un amor real, un amor puro, basado en la empatía, el sacrificio y la tragedia. Sería interesante ver cómo ambos encontraron consuelo en el otro después de tanto dolor, solo para ver cómo Snow y el Capitolio usaba eso en su contra, porque eso es algo típico en el presidente. No por nada una de sus frases más características es: aquello que más amamos es lo que nos destruye. Él sabe perfectamente cómo utilizar a las personas, mediante sus seres queridos. Comprender lo mucho que Finnick amaba a Annie le daría una motivación poderosa a su historia y el por qué decidió venderse. Porque según pudimos apreciar en el libro Sin Sajo, Annie no fue solo su amor, fue su debilidad y su única razón para seguir viviendo. Finalmente debo agregar el por qué para mí este libro es esencial para este universo literario, porque llenaría uno de los vacíos más importantes de la saga. Como ya dije, podríamos conocer cómo era la vida del vencedor, pero la del verdadero vencedor, no alguien que simplemente ganó los juegos. Ya pudimos apreciar las consecuencias de la vida de un vencedor que no se dejaba llevar por las normas del Capitolio, como ocurrió en el caso de Haymitch y Joanna, quienes perdieron a todos los que amaban por rebelarse. Pero ¿qué pasaba con aquellos que decidían seguirle el juego? Es algo que Katniss siempre se preguntó. ¿Cómo sería su vida ahora que formaba parte de esta élite del Capitolio? Pero fue solo hasta que conoció a Finnick que comprendió la verdad. Ganar los juegos no significaba ganar. A duras penas significaba sobrevivir. Y sobrevivir tenía un precio. La historia del joven mostraría el verdadero alcance del control del Capitolio, cómo destruyen a los vencedores y los convierten en herramientas, cómo los rompen lentamente. Finnick es la prueba de que el Capitolio no solo mata cuerpos, también mata a sus almas. Y aunque suene cruel, ver el trasfondo de eso de verdad puede enriquecer mucho a esta saga. Y hay una última cosa que tengo que recordar. Finnick Odair es uno de los personajes más trágicos de este universo, porque sobrevivió a todo. Sobrevivió a la arena 2 veces, al Capitolio, a la explotación y también al trauma que conlleva esta vida. Y contar todo eso en un libro podría transformar su historia en una de las más potentes y psicológicamente profundas de todas. La maestra Collins ya demostró de lo que es capaz cuando nos trajo el increíble libro Amanecer en la cosecha, el cual nos mostró un lado nunca antes visto de Panem, al mismo tiempo que expandía la historia de otro de los personajes más queridos, Haymitch Abernathy. Pudimos ver el otro lado de su historia, la cual fue sumamente trágica y conmovedora. Si ella llega a aplicar la misma fórmula a la historia de Finnick, podríamos tener un libro con el doble de sufrimiento.
porque hay que recordar qué es lo que le ocurre a Finnick al final de Sin Sajo. El joven muere después de sobrevivir a casi todo lo anteriormente mencionado, por lo que conocer su historia completa, aún sabiendo en qué terminara todo, nos dejaría pues llorando desconsoladamente, así como ocurrió con la historia de Haymitch. Un libro sobre Finnick no sería solo una precuela, sería una historia sobre lo que realmente significa sobrevivir. Por eso de verdad espero que próximamente la escritora nos sorprenda con la noticia de que está escribiendo un próximo libro y que Finnick es el protagonista. Es algo que todos hemos pedido desde que ella empezó con su saga de precuelas. Y ojalá se cumpla. Pero aún debemos esperar a ver qué ocurrirá. Así que voy a finalizar agradeciendo nuevamente a quienes se quedaron hasta el final. Recuerden darle like como siempre, y si eres nuevo y te gustó mi contenido, te agradecería que te suscribieras para que no te pierdas los nuevos videos que subiré próximamente. También, como siempre, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué cosas les gustaría ver en un hipotético libro de Finnick? ¿Comparten mi opinión sobre los puntos que traté? O también, ¿de qué otro personaje les gustaría que escribiera la autora próximamente? Espero ver sus opiniones en los comentarios. Sería todo por ahora. Se despide una vez más Nico Reader y recuerden, se tarda 10 veces más en reconstruirse que en desmoronarse.